Los albaneses no llegaron a los Balcanes, nunca se fueron. Eso no es una teoría. Eso es continuidad genómica confirmada por laboratorio, y cambia todo lo que creía saber sobre la historia europea. Porque mientras que la mayoría de los pueblos antiguos de Europa fueron absorbidos, borrados o genéticamente modificados, los albaneses son la excepción. De acuerdo a Lazaridis et al. Ciencia, 2022, los albaneses modernos son 80-90% genéticamente idénticos a los ilirios de la Edad del Bronce y del Hierro. Esto no es una similitud cultural. Esto es literal, herencia biológica, ADN a ADN. Tachuela de pizarrón de corcho periodo de tiempo, 1800 a CA 2025 DC tachuela de pizarrón de corcho ubicación, los mismos valles. Las mismas tierras altas. El mismo borde adriático, tachuela de pizarrón de corcho continuidad. Ininterrumpida durante 3.800 años. Y se vuelve más nítido, datos genómicos recientes de alta resolución del periodo romano, Olalde y otros, CEL, 2023, prueba que incluso bajo la ocupación romana, los albaneses conservaron una ascendencia puramente balcánica local. No se observa un flujo genético significativo desde Italia. No hay reemplazo del linaje de la época romana. Piénsalo. Roma gobernó durante 600 años, construyó carreteras, ciudades, puertos, pero nunca dejó huella genética. Los albaneses mantuvieron su perfil de ADN de los Balcanes completamente intacto. Incluso mientras el imperio que los rodeaba remodelaba el continente. Y esta no es una teoría basada en ruinas o leyendas. Es codificado directamente en los gráficos PCA, análisis de componentes principales, donde se agrupan los albaneses modernos directamente encima de las poblaciones balcánicas de la Edad de Bronce, deriva 0. Cambio mínimo post-romano. Como un ancla genética enterrada en la prehistoria, inamovible ante imperios, invasiones o asimilaciones. En Europa, ese nivel de continuidad demográfica es inaudito. Casi todas las demás regiones muestran transiciones importantes, desde agricultores neolíticos hasta indoeuropeos y expansiones eslavas, pero aquí, la firma genética permanece inmóvil. Ese es el verdad impactante. Los albaneses no solo sobrevivieron, se quedaron exactamente donde estuvieron sus antepasados. Pero eso no hace sino profundizar el misterio, porque tras Roma, los Balcanes no se calmaron, sino que estallaron. ¿Cómo sobrevivió este único linaje a la oleada eslava, sin ser aniquilado? Para responder a eso, no mires hacia adelante. Mira hacia atrás, hacia lo profundo de los torrentes de sangre que se negaron a doblegarse, incluso cuando las fronteras y los idiomas se desmoronaban a su alrededor. La última identidad indígena balcánica que aún pervive, es la albanesa. Eso no es un mito. Es arquitectura genética, grabado no en piedra, sino en los cromosomas. Cuando los genetistas descifraron el código del ADN albanés, la estructura que emergió no se parecía a ninguna otra en la región. Estás viendo un modelo biológico que no ha cambiado en más de 3.000 años. Los albaneses modernos llevan 50% de ascendencia de agricultores neolíticos de Anatolia. Desde los primeros agricultores que cruzaron a Europa alrededor de 7000 a.C. Luego está 25% cazadores-recolectores del Cáucaso, 15% estepa yamnaya y solo 10-20% Europa del Este medieval, principalmente de la época eslava. Ese último 10 a 20% es donde las cosas suelen desmoronarse en las poblaciones de los Balcanes, pero en Albania, la estructura original se mantiene. Porque lo más asombroso no son los porcentajes autosómicos, sino supervivencia del linaje masculino. Los hombres albaneses actuales portan mayoritariamente dos firmas de ADN Y, EV13 y J2B. L283, no son simples marcadores. Son mensajeros con fecha y hora. Comencemos con J2B, L283. Este haplogrupo se expandió rápidamente en la Edad del Hierro y Lidia, llegando hasta 70% de las tumbas masculinas en cementerios a lo largo del Adriático. Alrededor de 1100-400 a.C. Avanzamos rápidamente hasta hoy,
aproximadamente el 15% de los hombres albaneses todavía lo portan, eso es una línea paterna directa de 3000 años. Luego está V13. Este linaje se originó en agricultores neolíticos de los Balcanes, propagándose durante la Edad del Bronce temprana, alrededor del 3000 a.C. En la actualidad albaneses de Kosovo, aparece en 47,4% de frecuencia, el mayor retención de patrilines de la Edad del Bronce en todos los Balcanes. Estas no son señales débiles, son anclas estadísticas, prueba de que el núcleo de la ascendencia masculina albanesa no se ha movido, incluso cuando los imperios se derrumbaron. Incluso cuando grupos étnicos enteros desaparecieron. Y mientras las lenguas del mundo paleobalcánico desaparecieron, dacio, tracio, mesapico, todas perdidas, solo el albanés sobrevivió. Los lingüistas ahora confirman, no se trata solo de un dialecto moderno. Es la última lengua indoeuropea viva de la rama paleobalcánica occidental. ¿Y la razón por la que sobrevivió? Porque el linaje que la sustenta nunca se rompió. Por eso la estructura genética de Albania se denomina refugio. Un término científico utilizado en arqueogenética para describir una población que resistió el colapso demográfico mientras que el paisaje circundante cambió por completo. Pero esa teoría, de aislamiento, de supervivencia mediante la retirada, se vino abajo cuando se abrió una tumba al otro lado del mar. Porque dentro de ese entierro, había prueba de que los albaneses no solo sobrevivían aislados, sino que una vez cruzaron océanos, construyeron colonias y dejaron un legado genético en suelo italiano. No era un mito. No quedó registrado en los anales romanos. Pero los huesos contaban la verdad, habían viajado más lejos de lo que nadie esperaba y habían dejado ecos que ningún imperio pudo borrar. En el sur de Italia, el ADN albanés habla una lengua extinta. No lo encontrarás en los libros de texto escolares, ningún historiador romano lo mencionó jamás, pero en algún momento entre 1800 hace un grupo abandonó los Balcanes occidentales y cruzó el mar Adriático. No fueron conquistadores, no eran refugiados. Ellos eran mesapios, un pueblo con sangre iliria y raíces albanesas, quienes se instalaron en lo que ahora es Apulia, en el sur de Italia. Durante siglos, nadie pudo ubicarlos. Sus inscripciones permanecieron indescifrables. Su identidad se perdió en la estática del imperio, hasta que la genética rompió el silencio. En antiguas tumbas de toda Apulia, los arqueogenetistas encontraron J2b, L283 y R1b, Z2103. Los mismos haplogrupos de ADN Y predominan en los yacimientos de la Edad del Hierro y Lidia, y aún activos en los albaneses modernos hoy. No se trataba simplemente de una región compartida. Era un linaje compartido, a continuación transadriática del mismo linaje ancestral, que se remonta a la Albania de la Edad de Bronce hasta suelo italiano. Y entonces llegó el coincidencia lingüística. Mesapico, la lengua perdida de estos colonos, no solo se parecía al albanés, sino que reflejaba su estructura. Los lingüistas ahora creen que ambos surgieron del mismo ancestro olvidado. Un rama albanoide perdida de origen indoeuropeo, extinguido en todas partes excepto en Sip. Uno desapareció, uno sobrevivió. Y aquí está el punto de fractura, ningún texto romano registra esta migración, ninguna lección de historia lo enseña, pero el genoma recuerda lo que el imperio olvidó. Esto no fue difusión cultural. Esto fue migración sanguínea, y prueba de que los albaneses fueron en su día marineros, no solo los habitantes de las montañas. Las mismas personas, los mismos linajes, las mismas voces, separadas por el agua, una rama borrada por el tiempo, la otra que aún habla. Pero si los albaneses alguna vez se extendieron por los mares, ¿por qué sus descendientes se replegaron a las tierras altas? ¿Qué tormenta obligó a un linaje marinero a regresar al corazón rocoso de los Balcanes? Aquella tormenta tenía nombre. No era un rey, ni una guerra, ni una hambruna. Era una migración, tan vasta que transformó el linaje de toda una región. La migración eslava borró identidades en todos los Balcanes, pero no aquí.
Entre los siglos V y VIII oleadas de tribus eslavas se desplazaron hacia el sur, a través de valles fluviales, cruzando pasos de montaña, asentándose en lo profundo de los Balcanes. No solo trajeron el idioma. Trajeron genes. Para cuando se disipó el polvo, Croacia, Serbia y Bosnia habían dado un giro radical a su patrón genético, hasta un 80% de renovación, un tsunami demográfico. Pero luego está Albania, y Albania no se doblegó. Los datos autosómicos cuentan la historia con claridad, solo entre un 10 y un 20% de ascendencia relacionada con los eslavos en los albaneses modernos, y cuando hace zoom, se vuelve aún más extraño. El ADN Y, la línea masculina, apenas se movió. R1A y 2A. ¿Firmas eslavas? Casi ausentes, en cambio, encontramos los mismos anclajes, EV13, J2B, R1B, Z2705, linajes balcánicos, sin cambios. ¿Qué sucedió entonces? Los investigadores ahora lo llaman mezcla con sesgo de sexo. La llegada de los eslavos trajo consigo mujeres, no guerreros, se fusionaron con los clanes albaneses, pero la línea patriarcal se mantuvo. Generación tras generación. Es algo más que biología. El hilo cultural se mantuvo igual de firme, costumbres funerarias. Derecho oral. Códigos de clanes tribales. La tormenta eslava arrasó la región, pero no echó raíces en suelo albanés. Observa el mapa genético, los vecinos eslavos del norte y del este están dominados por I2A, un indicador de la expansión masculina eslava, pero cruzar la línea invisible hacia territorio albanés. Y la fortaleza EV13 sigue en pie. Un linaje protegido no por muros, sino por la memoria, y las montañas, una identidad que absorbió la ola, pero que nunca abandonó su esencia. Y sin embargo, si los eslavos no pudieron desplazarlos, ¿qué pasaba con la única fuerza que gobernaba no solo las fronteras, sino también las creencias? Porque mientras que los eslavos llegaron con familias, los romanos llegaron con dioses, caminos e imperio, entonces, ¿por qué 600 años de dominio romano casi no dejaron rastro genético? Y sin embargo, construyeron ciudades, grabaron el latín en piedra, coronaron emperadores. ¿Cómo puede un poder que dio forma a todo lo que se ve sobre la tierra, no dejar nada en la sangre? Los romanos gobernaron Albania durante 600 años, pero sus genes desaparecieron sin dejar rastro. De 167 hasta la caída del Imperio Occidental en 476 DC Roma no solo gobernó Iliria. La absorbió, la renombró, le impuso impuestos e incluso exportó emperadores de ella. Apolonia, Dyrrhachium, Skodra, las colonias romanas se alzaban como puestos de avanzada de mármol, pero ¿y la gente que vivía bajo sus caminos, aún Ilirio? En 2023 se produjo un descubrimiento genómico explosivo. Olalde y otros, células se analizaron esqueletos procedentes de ciudades albanesas de la época romana, ¿y qué encontraron? 0% de ascendencia italiana de la Edad de Hierro, no es bajo, 0. En cambio, los cuerpos enterrados durante la época dorada de Roma portaban la misma señal genética balcánica que sus antepasados de la Edad de Bronce, EV13, J2B, L283, R1B, Z2705. El único ADN imperial provenía de Anatolia, el Levante y el norte de África, no Italia, comerciantes. Libertos. Administradores. No colonos romanos. Roma envió gobernadores, leyes, dioses, pero no su sangre. Incluso hoy, los albaneses modernos poseen menos ADN romano que los griegos costeros o los italianos del sur, tomaron las palabras en latín, pero nunca tomaron los genes. En la ciudad romanizada de Apolonia una sola tumba cuenta toda la historia, un hombre enterrado bajo mármol romano, secuenciado en 2023, su genoma, puramente local. Continuidad balcánica al 100%. Los historiadores lo llamaron romanización, pero en las células no hubo fusión ni reemplazo, justo el supervivencia silenciosa de un linaje demasiado arraigado para ser erradicado. Roma regía las leyes, pero los clanes controlaban la sangre.
que protegió ese núcleo durante tanto tiempo, ni ejércitos, ni fronteras, era algo más profundo, más antiguo, irrompible. Porque enterrada bajo las ruinas romanas, yacía un poder diferente, una ley de sangre, venganza y honor que aún hoy rige la identidad albanesa, el Kanun. Pero leyes como el Kanun no se desarrollan en las ciudades. Nacen en el aislamiento, en lugares donde los linajes perduran más que los reyes. Cuando las civilizaciones colapsaron, los albaneses se replegaron y sobrevivieron. Y lo que los protegía, no era un ejército, era geografía. El espina dorsal montañosa del oeste de Albania, escarpado, remoto, casi intransitable, se convirtió en algo más que un hogar, se convirtió en un refugio genético, un lugar donde la edad de bronce no desapareció. Se calcificó. En Mudar, cerca de Durres, los científicos secuenciaron esqueletos altomedievales datados entre 773 y 885 después de Cristo. Justo cuando la expansión eslava estaba reescribiendo los genomas de los Balcanes, pero en estas tumbas, 0 a 5% de aportes de Europa del Este, eso significa, aislamiento genético completo, vivían dentro del imperio, pero el imperio nunca viví dentro de ellos. Y las pruebas no terminan ahí. Análisis de EII, coincidencias genéticas idénticas por descendencia, demuestra que los albaneses modernos todavía conservan segmentos de 9 a 21 cm, idéntico a ilirios de la edad de bronce. Eso no es derrape. Eso es descenso directo. Y este aislamiento hizo más que preservar el ADN, se conservó idioma, mientras el resto de los Balcanes centrales se balcanizaban, los albaneses conservaron su soberanía, albanés, ni esclavización total, ni extinción. El única lengua indoeuropea paleobalcánica viva. Se conservó cultura también, ley oral de sangre transmitida de padre a hijo. Endogamia, casándose dentro de la tribu. Entierro basado en el clan, estratificadas a lo largo de siglos en el mismo suelo, y linajes patrilineales que permanecieron ininterrumpidos, desde los hombres de la Edad de Bronce hasta los señores de la guerra medievales. Hasta los aldeanos modernos que aún no llevan, V13 y J2B, L283. Así fue como se capeó el temporal, no luchando contra él, pero por profundizando, arraigándose en la piedra, el lenguaje y la línea. Pero no todo lo que yacía enterrado en las montañas permaneció simple, una tumba, en el mismo periodo de tiempo, en el mismo aislamiento, guardaba algo que nadie esperaba. Porque dentro de la tumba de un niño, los científicos encontraron una mutación que no debería haber estado allí, un giro que desafía todo lo relacionado con el aislamiento albanés. Pero cuando miraron más de cerca, no la mutación, sino el rostro que había debajo, se dieron cuenta de que no se trataba de un caso aislado. Era un espejo. En un cementerio medieval olvidado, los científicos encontraron a un niño que aún camina entre nosotros. Murió alrededor de 800 DC, enterrado fuera de las ruinas romanas de Apolonia, en una tumba que parecía contradictoria. Adornos de estilo balcánico, transmitida desde los ilirios, pero un entierro al estilo cristiano, mirando hacia el este, brazos cruzados, sin cremación, era un niño entre dos mundos que se desvanecían. Un pasado pagano y una fe en auge. Cuando lo secuenciaron, la historia no se aclaró, se convirtió en obsesionante. El genoma del niño, construido a partir de fragmentos antiguos, fue procesado mediante estadísticos F, análisis de componentes principales y comparación autosómica. ¿Y el resultado? Entre el 68 y el 84% compartían ascendencia con las poblaciones de la Edad del Bronce y Liria. El resto, deriva mínima. Sin intrusiones extranjeras. Sin influencia eslava. Sin firma imperial. Su cromosoma Y, probablemente V13, ADN mitocondrial, Balcanes locales, el genoma completo, como una cápsula del tiempo, intacto. Pero esto es lo que dejó paralizados a los científicos. Cuando analizaron su perfil autosómico con conjuntos de datos modernos de los Balcanes, él coincidió con albaneses contemporáneos, no metafóricamente. Literalmente.
De 9 a 21 centimorgans de identidad por descendencia con la gente moderna que vive en la región hoy en día, lo que significa que esto no es solo un patrimonio simbólico. Esta es una línea ancestral directa. Un niño, enterrado bajo siglos de silencio, pero aún vivos, en los huesos de los vivos. Esto no tenía nada que ver con la mitología, se trataba de una cadena ininterrumpida, 3.000 años de antigüedad, y aún palpita en las venas de quienes caminan hoy. Este niño demuestra que el linaje nunca se rompió. ¿Pero acaso algún otro grupo en Europa sobrevivió tanto tiempo intacto? En toda Europa, antiguas identidades se hicieron añicos y se reformaron, como ríos que desembocan en lagos. Pero aquí, el río nunca se dividió. La mayoría de los pueblos europeos se mezclaron. Los albaneses conservaron su esencia. Su ADN no es un collage, es un fósil, aún vivo. En los países eslavos, los cromosomas y masculinos se desplazaron, borrados y reescritos por oleadas de I2A y R1A, mezclando guerreros, migrantes y fantasmas imperiales. Pero Albania siguió siendo un reducto de resistencia, genéticamente intacto. A partir de 2023 las instantáneas completas del ADN Y muestran un guión diferente. Entre el 27 y el 35% de los hombres albaneses todavía lleva EV13, una de las líneas paternas balcánicas más antiguas de la Edad de Bronce. 15% lleva J2B, el linaje que una vez dominó en guerreros ilirios de la Edad de Hierro. Y 14% muestra R1B BY611, un clado raro de los Balcanes occidentales con raíces profundas y casi sin vínculos externos. Compárese eso con los Balcanes, que están justo al lado. Bosnia, Serbia, Croacia, entre el 40 y el 60% de los hombres con de origen eslavo I2A o R1A. Albania nunca tuvo esa oportunidad, porque los fundadores no fueron importados, sino que fueron, ya en casa. Incluso durante 600 años de dominio otomano, cuando Anatolia envió soldados, clérigos y gobernadores, el ADN albanés permaneció prácticamente intacto. Sin efecto fundador turco. Sin reemplazo paterno extranjero. Deriva genética, sí. Pero no ruptura, porque el código fuente era estable, una mezcla prehistórica de agricultores de Anatolia, jinetes de la estepa yamnaya y tribus ilirias, aún claramente visible en los genomas albaneses actuales. Mientras el resto de Europa se desdibujaba, los albaneses conservaban los límites, mientras las identidades se fusionaban, recordaban. Pero esto no se trata solo de dónde vienen, se trata de lo que aún hay dentro de ellos, silencioso, codificado, esperando ser leído. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta memoria? ¿Qué más se esconde en la sangre albanesa, esperando ser leído? A veces, la memoria se esconde en la sangre, otras veces, sobrevive en el sonido. Los albaneses no solo conservaron su ADN, sino que también preservaron la gramática de sus antepasados. La tierra fue invadida, las fronteras cambiaron, pero las palabras permanecieron. El idioma albanés, no es un dialecto, no es una remezcla, es el última voz superviviente de todo un mundo perdido. Los lingüistas lo llaman un rama huérfana de origen indoeuropeo, sus hermanos, ilirios, dacio, tracio, están muertos, sin descendientes vivos. Sin legado oral, pero albanés, sigue respirando. Sigue evolucionando, sin olvidar. Lo que la hace extraordinaria, es aquello a lo que se resistió. Griego. Latín. Eslavo. Turco otomano, todo ello vino acompañado de poder, religión e imperio, todos dejaron palabras atrás. Pero no tocaron el centro. El gramática, el sintaxis, el estructura, permaneció intacto. Préstamos lingüísticos introducidos, sí. Pero los huesos del idioma nunca fue reemplazado. Y va más allá del mero lenguaje, mira los nombres, Drin, Skumbin, Mat, Valbona, ríos que fluyen con etimología iliria, intacto durante más de 3.000 años. Nombres tribales como Taulantii, Partini, Albanoi, fosilizados en apellidos modernos de pueblos y clanes.
Esto no es solo una cuestión de preservación lingüística. Esto es ADN cultural, transmitido oralmente, maternamente, tribalmente, a través de bodas, canciones, ritos funerarios y colinas sin fronteras. Y refleja la genética a la perfección, donde la geografía custodiaba la sangre. El aislamiento protegía el discurso. Ninguna otra lengua indoeuropea mantuvo este nivel de pureza lingüística mientras absorbía tanta presión. No es griego. No es latino. No es armenio. No pertenece al árbol genealógico eslavo. Así que cuando los científicos llaman a Zip un fósil viviente no están exagerando, lo dicen literalmente, es el último eco de las lenguas olvidadas de un continente. Pero aún queda una capa más por descubrir, más profunda que la sangre, más antigua que el habla. Y si un idioma pudo sobrevivir a imperios, ¿podría haber otro giro genético oculto a plena vista? Porque a veces lo que el lenguaje olvida, el ADN lo conserva como fuego en los huesos. La historia del ADN albanés no trata de invasión. Trata de rechazo. A lo largo de 3 milenios, surgieron reinos, se derrumbaron fronteras y aparecieron imperios en oleadas, pero un hilo genético, aferrado con fuerza en las montañas de Albania, se negó a romperse. Esto no es mitología, es ciencia genómica. Un metaanálisis de 2023 en Biorsib reveló algo asombroso. Entre todas las poblaciones europeas, los albaneses han mostrado menos cambios genéticos en 3.000 años que casi cualquier otro grupo. Eso significa que no habrá mezcla masiva. No habrá reinicios externos. No se perderá el origen. Tamaño efectivo de la población, estable a lo largo de los siglos. Secuencias de homocigosis, mínimo, lo que demuestra que no existen cuellos de botella por endogamia. Y predicciones de fenotipo mostrar un espejo viviente, mismo tono de piel, color de cabello, estructura de ojos, distribución uniforme de melanina como los ilirios de la edad de bronce. Sin picos de mutación drásticos, sin sustitutos de Anatolia, sin sobreimpresiones de estepa. Los albaneses no solo resistieron la conquista, sino que la rechazaron genéticamente. Mientras que el resto de Europa remezclaba su sangre cada pocos siglos, Albania se mantuvo firme como una cápsula del tiempo genética, escondido tras fortalezas de piedra y crestas infranqueables. No era un pasadizo. Era una bóveda. Por eso, hoy en día los científicos lo consideran algo más que una población, llaman a Albania un museo genético viviente del mundo paleobalcánico. No metafóricamente, literalmente, con una línea genética directa de aproximadamente entre 1800 a.C. y 2025 después de Cristo. Y sin embargo, cada cadena guarda un secreto. Porque incluso después de la secuenciación, incluso después de mapear V13 y J2b hasta la tumba, una última pregunta sigue surgiendo. Un tema del que los científicos aún susurran, a puerta cerrada. Si este ADN pudo sobrevivir intacto durante 3.800 años, ¿qué más estará aún codificado en él, esperando ser despertado?